Bienvenidos a esta videoclase del curso de optimización, en la cual haremos una introducción a la construcción de modelos de optimización, recorriendo los diferentes pasos del proceso que tiene la construcción de modelos, algunos conceptos y un ejemplo concreto. En esta videoclase cubriremos entonces tres temas: los conceptos asociados con los modelos de optimización. Haremos un foco muy grande sobre el proceso de construcción de modelos de optimización, cuáles son los pasos que se llevan a cabo, y después tendremos un ejemplo pequeño y sencillo que ilustrará este proceso. El primero de los conceptos es qué es un modelo de optimización. Y un modelo de optimización representa la selección de un conjunto de variables, en este contexto en verde, con la variable o con el símbolo X, de manera que se maximice o minimice una o varias funciones objetivos, en este caso f de x, cumpliendo un conjunto de restricciones, en este caso en rojo con omega, que deben cumplir esas decisiones, y esas restricciones representan normalmente unos límites técnicos de las posibles elecciones que podemos tomar. Además de los límites técnicos, también tenemos otras restricciones que son los límites del dominio de esas variables de decisión. Un modelo de optimización entonces tiene varios componentes. El primero de ellos son los conjuntos, en los cuales describimos las decisiones y la información. El segundo de ellos es la misma información o parámetros, que es los datos que conocemos antes de tomar la decisión y de construir el modelo de optimización y que no podemos cambiar. Por el contrario, están las variables de decisión, que es lo que podemos escoger y sobre lo que vamos a tomar decisiones. Luego viene la función objetivo, que nos representa la meta que queremos alcanzar o optimizar, y es la que nos dice si una decisión o un conjunto de elección de las variables es mejor o peor. Y finalmente las restricciones, que como les dije, limitan los valores que pueden tomar las variables de decisión y que deben cumplirse. Son unas condiciones que tenemos que cumplir, y están las condiciones técnicas del sistema que estamos modelando y, como les había dicho, les del dominio de las variables de decisión. De esta manera, una formulación de un problema de optimización matemáticamente responde a las siguientes preguntas. La primera de ellas nos dice qué se conoce, o sea, qué conocemos y qué información tenemos, y esos son los parámetros de entrada. Luego tenemos una que nos dice qué podemos decidir, sobre qué tenemos la posibilidad de tomar valores, y esas son las variables de decisión. Luego nos responde qué se quiere optimizar, y esa será la función objetivo. Y finalmente, qué límites existen y qué condiciones deben cumplirse, y esas serán las restricciones del modelo de optimización. Para construir un modelo de optimización vamos a desarrollar un proceso de 5 pasos. En esta videoclase vamos a concentrarnos en estos 3 primeros pasos, porque después habrá momento para hablar de la implementación en software y del análisis de los resultados, y entonces cubriremos primero la descripción de los componentes del modelo y su notación. Luego será necesario verbalizar la estructura del modelo, dejando claro decisiones, objetivos y restricciones. Y finalmente vamos a formular el modelo matemático de dos maneras: una manera concreta y una manera abstracta, y vamos a poder comparar esas dos maneras para ver cuál es más beneficiosa. Vamos ahora con un ejemplo. Entonces, supongamos que estamos de viaje en la ciudad de Bogotá, que se quieren visitar algunos lugares turísticos y que además de eso tenemos un presupuesto limitado de 75.000 pesos. Además, con base en las descripciones de los lugares que queremos visitar, que encontramos en redes sociales, en internet y en los diferentes sitios especializados, hicimos un estimativo de cuánto se podría uno divertir en cada uno de esos lugares. Entonces, por ejemplo, al ver la descripción del Parque El Salitre, nos dimos cuenta que podría ser bastante satisfactorio, y le dimos una calificación de 5. Y la información nos dice que su entrada vale 22.000 pesos. Y así para cada uno de esos sitios: el Museo del Oro, la Casa de la Moneda, hasta llegar al último, que es Mundo Aventura, en el que tenemos una satisfacción esperada con base en la descripción de 1 en esa escala de 1 a 5 de satisfacción, y un costo de la entrada de 15.000 pesos. Entonces, queremos planear este viaje a la ciudad de Bogotá para decidir qué sitios visitar. Entonces, vamos ahora a abordar el proceso de modelación a través de este ejemplo. El primero de los pasos es entonces describir los componentes del modelo y su notación. Veamos cuáles son los componentes que tenemos en esa descripción. Generalmente usamos estas convenciones. Para los conjuntos y sus índices vamos a usar dos cosas. En los conjuntos vamos a usar letras mayúsculas, que normalmente van a servirnos para indicar alguna cosa mnemotécnica que se haga referencia al significado del conjunto. En nuestro caso, por ejemplo, vamos a usar la letra S de sitios, por sitios a visitar. Y como índice de esos conjuntos usamos letras minúsculas, normalmente de la mitad del alfabeto: I, J, K, L, M. Vamos a usar para los parámetros minúsculas
que van a estar asociadas con el significado que tiene cada una de esa información, y esa va a ser la información conocida que tenemos antes de tomar la decisión. En nuestro caso, tenemos, por ejemplo, un presupuesto que es P, un costo de la entrada que es C y una satisfacción esperada que es S, y unas variables de decisión que por tradición en las matemáticas se usan las letras del final del alfabeto. Estamos acostumbrados en las clases de álgebra y de cálculo que las variables de decisión que pueden tomar valores diferentes se modelan con la letra X, Y, W, y va a estar acompañada con un índice que indica a qué conjunto apunta esa variable, o sobre qué conjunto se toman esas decisiones. Y es deseable que estén conectadas con su significado. Esa es otra alternativa. En vez de usar una X, una Y o una W, podría uno pensar, por ejemplo, en usar una V que significara visitar o no un lugar. En este caso, para seguir la tradición, vamos a usar la letra X. Y entonces, cuando empezamos, tenemos un conjunto. ¿El conjunto cuál es? El conjunto de posibles lugares a visitar, una información conocida que son el costo de la entrada en cada sitio, la satisfacción esperada de cada lugar y un presupuesto total que tenemos para podernos gastar. Y la decisión es, vamos a decidir para cada uno de estos lugares si visitamos o no cada uno de ellos. Si lo visitamos, veremos una cosa; si no lo visitamos, tendremos otro valor de la variable de decisión que ya veremos más adelante. Aquí tenemos entonces un primer conjunto y es el conjunto de sitios. Vamos a ver cómo se define. Y entonces tenemos el conjunto S de sitios, que es una lista de cada uno de ellos, y así sabemos cuáles son las opciones de los sitios que queremos visitar. Una vez definido el conjunto, podemos definir los parámetros, que son, para estos sitios, dos datos: el parámetro de satisfacción esperada y el parámetro de costo de la entrada. Veamos qué notación usamos para eso. Para la satisfacción esperada vamos a usar, como dijimos, una letra conectada con su significado, S de satisfacción. S sub I va a ser la satisfacción esperada por la visita a un sitio I del conjunto de sitios. Por ejemplo, si decimos S Museo del Oro es 5, S Museo Nacional de Colombia es 3, S Mundo Aventura es 1. Tenemos un segundo dato o un segundo parámetro que es el costo de la entrada. Ese va a estar C, y otra vez conectado con su significado, con la C. C sub I, el precio de la entrada en el sitio I perteneciente a ese. C, por ejemplo, Parque del Salitre es 22.000, C sub Maloca es 18.000, C Monserrate es 6.000, y así. Y tenemos un tercer parámetro que es interesante notar aquí, que no depende de los sitios, que es el presupuesto total para las entradas, que lo ponemos con la letra P de presupuesto, y en este caso, ese parámetro tiene un valor. ¿Cuál es el valor que teníamos? Los 75.000 pesos que tenemos de presupuesto. Y con esto ya hemos definido los datos que conocemos antes de tomar nuestra decisión. Ahora vamos a hablar de las variables de decisión. Entonces, la decisión que dijimos es para cada sitio si lo visitamos o no. Entonces vamos a tener una variable de decisión que va a ser X sub I, que va a tomar un valor binario. En este caso tendrá el valor de 1 si visitamos el sitio I perteneciente a ese, y 0 si no lo visitamos. De esta manera, si dijéramos que visitamos el Parque del Salitre, tendríamos, por ejemplo, X Parque El Salitre igual a 1, y si por el contrario dijéramos que no lo visitamos, tendríamos X Parque El Salitre igual a 0. Y así para cada uno de los sitios. Si lo visitamos, la variable tomará un valor de 1, y si no lo visitamos, la variable tomará un valor de 0. De esta manera, esta es la notación de nuestro modelo de optimización. Con un conjunto, que es el conjunto de sitios por visitar, 3 parámetros, la satisfacción y el costo de cada sitio, un presupuesto total y una variable de decisión que nos indica si visitamos o no un sitio de ese conjunto. Y esa variable la hemos denotado con X, Y. En este caso estamos usando la letra mayúscula X, también podríamos usar una letra minúscula, y dependiendo de la tradición o donde estemos consultando, puede ser que nos digan que usamos
una letra minúscula o mayúscula. Lo que sí es muy claro y muy común es que usamos las letras del final del alfabeto. Ahora bien, vamos a pasar, ya que hemos definido la notación y los modelos y los componentes de ese modelo de optimización, vamos a describir con palabras qué es lo que queremos decidir con ese modelo de optimización. Y entonces, a través de la verbalización, que es el segundo paso de este proceso de modelación, vamos a definir las decisiones, los objetivos y las restricciones, pero todavía no de forma matemática, sino en palabras. La verbalización va a ser una descripción en palabras del modelo de optimización que responda a estas tres preguntas. ¿Qué se decide? ¿Con cuál objetivo? ¿Y con qué límites? Y vamos a usar estas tres palabras claves. Para la función objetivo vamos a decir para, y eso introducirá la función objetivo. Para las variables de decisión vamos a usar la palabra clave decidir y después de eso vamos a introducir la función, las variables de decisión. Y finalmente, para las restricciones vamos a decir cumpliendo y diremos el conjunto de restricciones que se tiene que cumplir. Y tenemos aquí una notación de color en el que para identificar cada uno de los componentes de ese modelo de optimización vamos a usar azul para la función objetivo, verde para las decisiones y rojo para las restricciones. Además de eso, estas flechitas indican que es posible movernos de un componente a otro de manera indistinta, arrancando por cualquiera y terminando por cualquiera. Entonces veamos ahora la verbalización de este modelo de optimización que nos va a ayudar a decidir cómo planear nuestra visita a la ciudad de Bogotá y esos lugares turísticos. Entonces vamos con las variables de decisión y dice, decidir cuáles lugares visitar, esa es nuestra decisión. Función objetivo para maximizar la satisfacción total del viaje, cumpliendo el presupuesto máximo disponible y que cada lugar se visita una vez a lo sumo. Uno si lo visitamos, cero si no. Y entonces volvemos a leer, podríamos leer en otro orden si arrancáramos por la función objetivo. Para maximizar la satisfacción total del viaje, decidir cuáles lugares a visitar, nos pasamos a las decisiones. Y finalmente, las restricciones, cumpliendo el presupuesto máximo disponible y que cada lugar se visita una vez a lo sumo. Y aquí vemos la versatilidad de esta verbalización y sus tres componentes. Y ahora los vamos a usar para construir el modelo de optimización. Una vez que hemos construido nuestra verbalización, ya está claro cuál es el modelo de optimización que queremos construir y vamos a pasar a formularlo matemáticamente. Aquí vamos a tener dos formas de formulación, valga la cacofonía. Vamos a tener una primera forma, que es la forma concreta, y una segunda, que es la forma abstracta. Ahorita vamos a ver que cada una tiene diferencias y que hay ventajas en una o en otra. Entonces, la primera de ellas, entonces, con esa notación que introdujimos en el primer paso, que son los elementos y su notación, los símbolos matemáticos que definimos, vamos a expresar ya no en palabras, sino matemáticamente, lo que dijimos en la verbalización, que es el segundo paso. O sea, vamos a construir o convertir en ecuaciones matemáticas o en expresiones matemáticas eso que dijimos que queríamos hacer en nuestra verbalización. Y vamos a tener entonces las dos tipos de formulaciones. La primera es una formulación concreta en la que datos y modelo están imbricados y solo representa la decisión actual. Esta tiene la ventaja de que es mucho más sencilla y cuando uno está aprendiendo, al principio puede ser la más fácil de hacer. Pero después se da cuenta que la formulación general o abstracta es mucho mejor porque representa el problema general de manera un poco más abstracta y representa solo la estructura y los datos pueden cambiar sin que uno se sienta obligado a tener que cambiar la estructura misma del modelo. Vamos a ver entonces las dos formulaciones de esta decisión del paseo a Bogotá. Entonces, la primera de ellas, vamos a ver, entonces vamos a arrancar. Los modelos de optimización arrancan por definir la función objetivo. Entonces, vamos a ver primero la función objetivo, ¿cuál es? Entonces, vamos a modelar este primer modelo de optimización para nuestra visita a la ciudad de Bogotá. Vamos a tener en principio la formulación concreta o específica, en la que vamos a tener datos y estructura matemática fusionados o imbricados. Vamos a ver aquí los elementos del modelo de optimización. Primero tenemos la función objetivo, luego las restricciones que se introducen con la palabra clave sujeto a, y aquí está nuestra restricción de presupuesto. Y finalmente, nuestras variables de decisión que están aquí abajo. Entonces, arranquemos por la función objetivo. Entonces, la función objetivo se construye con
la multiplicación de la satisfacción por la decisión de visitar o no uno de esos lugares. Y la satisfacción vamos a suponer que es acumulativa. Entonces, si visitamos el Parque El Salitre y el Museo del Oro, sumamos para cada uno 5 puntos. Y así, para cada uno de esos lugares vamos a sumar la satisfacción proveniente de visitar cada uno de esos lugares. Ahora, cuando vemos nuestra restricción, en este caso tenemos una sola restricción importante y es esa que dice que no nos podemos pasar del presupuesto máximo. Y el presupuesto máximo pues son 75.000, aquí está en miles. ¿Y cómo nos gastamos esos 75.000? Pues si visitamos un lugar tenemos que pagar el costo de la entrada, 22.000 por si visitamos el Parque El Salitre, 30.000 por si visitamos el Museo del Oro y así para cada uno. Y lo importante aquí es que esta suma completa no puede sobrepasar nuestro presupuesto máximo de 75.000. Y finalmente, decimos que cada sitio se visita a lo sumo una vez o no se visita, y en el caso en el que no se visite, la variable correspondiente tomará el valor de 0, pero si se visita, la variable correspondiente tomará el valor de 1. Y aquí tenemos los 3 elementos que habíamos dicho en nuestra verbalización. Decidir cuáles lugares visitar en verde, para maximizar la satisfacción total en azul, cumpliendo que respetamos el presupuesto máximo y que cada lugar se visita a lo sumo una vez. Y aquí tenemos presupuesto máximo y cada sitio se visita a lo sumo una vez. Sin embargo, esta formulación concreta es problemática en algo. Supongamos que tuviéramos un sitio nuevo, un sitio adicional que se nos ocurrió. Entonces ahí tendríamos que venir a construir el nuevo modelo, a agregar el sitio y cambiar la primera ecuación de la satisfacción para agregar ese sitio, la segunda ecuación, que es inecuación, que es la del presupuesto máximo para agregar ese sitio, y tendríamos que agregar la variable de decisión correspondiente. Entonces aquí la estructura y los datos están como mezclados. Por eso usamos la formulación abstracta, que es esta segunda, en la que notamos algo, que en esta expresión, en esta primera expresión de la satisfacción total, lo que tenemos es una suma de términos que se compone de dos cosas. El primer elemento, este es la satisfacción de un sitio, y este es la variable de decisión de si se visita o no dicho sitio. Cuando vemos eso, podemos decir que tenemos SI por XI, aquí, en nuestra función objetivo, y que hacemos una suma sobre los sitios, que es lo que pasa en nuestra formulación concreta. Esta suma es sobre el conjunto de sitios. Y así podemos escribir algo más compacto y general, que es la satisfacción es la suma de la multiplicación de la satisfacción de un sitio por la decisión de si se visita o no dicho sitio. Y esa es nuestra función objetivo. Ahora, algo similar ocurre con la restricción de presupuesto que tenemos aquí, esta que es nuestra restricción de presupuesto. Al lado derecho tenemos el presupuesto máximo que tenemos para nuestro viaje. Y aquí lo podemos ver, tenemos nuestro presupuesto. Y al lado izquierdo tenemos nuevamente una suma, pero esta vez dicha suma se construye con los valores del costo de la entrada y la visita al sitio. Y entonces ahora nuestra suma cambia los términos para decir nuevamente sumamos sobre el conjunto de sitios, pero ahora tenemos el costo de la entrada multiplicado por la variable de decisión de si visitamos o no al sitio. Y finalmente, para todas nuestras variables, definimos que se encuentran en el conjunto de las variables binarias, es decir, cada sitio o se visita o no se visita. Y de esta manera, cuando digo aquí, para todos los sitios, este es muy importante, esto es para todos los elementos. Entonces aquí nos ahorramos la necesidad de tener que escribir la lista completa de sitios y más bien decimos para todos los sitios que pertenecen al conjunto S de sitios. Ahí, si agregáramos un nuevo sitio, no habría que cambiar esta formulación no cambia, sino que en la lista de conjunto de sitios agregamos ese elemento al conjunto S, ponemos el valor del costo de la entrada al final en una fila y ponemos la satisfacción también, pero la estructura de nuestro modelo de optimización permanece intacta. Y nuevamente aquí podemos ver cómo los elementos que tenemos en nuestra verbalización
se corresponden con los elementos en el modelo matemático. Función objetivo en azul, que es maximizar la satisfacción. Restricciones en rojo, que es cumplir el presupuesto máximo. Y la segunda, que es el dominio de las variables. Y finalmente, variables en verde, que están aquí, y ya digo qué es lo que tengo que decidir. Y de esta manera vemos cómo esta formulación abstracta está conectada con la verbalización del modelo de optimización que dijimos que queríamos construir. Originalmente uno arranca cuando está aprendiendo, construyendo formulaciones concretas, pero esas mismas formulaciones concretas le van a ayudar a llegar a estas formulaciones abstractas. Y después, cuando ya uno tenga bastante entrenamiento o un poco más de entrenamiento, lo que construye son formulaciones abstractas directamente. Y con eso hemos cubierto 3 de los 5 pasos de la construcción de modelos de optimización, que son: el primero de ellos es describir los componentes del modelo y su notación. El segundo, que es la verbalización de la estructura del modelo a través de un párrafo que deje claro cuáles son las decisiones, objetivos y restricciones, que después nos sirve como lista de chequeo para saber que cuando formulamos el modelo, lo formulamos bien y cumple esas 3 cosas. Y entonces, después de tener la notación y el modelo expresado en lo que queremos construir, pasamos a la formulación matemática. Formulamos primero el modelo concreto, pero ya después formulamos un modelo abstracto. Después pasaremos a otros pasos del proceso de modelación, que va a ser implementar esto en software y analizar la respuesta que se obtiene una vez está modelado e implementado en el software, pero eso será motivo de otras sesiones en este curso. Para más detalles de cómo modelar y cómo construir modelos de optimización y este proceso de modelación y ver bastantes ejemplos, yo sugiero estas 2 referencias bibliográficas: el libro de Christelle Guéret, Christian Prans y Marc Sebot, que además de eso cubre la implementación computacional, que se llama Application of Optimization with ExpressMP, o el libro de Sarkar y Newton, que es un libro de modelación que se llama Optimization Modeling: A Practical Approach. Cualquiera de estos 2 libros es una buena referencia complementaria para ahondar en el proceso y ver muchos ejemplos. En esta videoclase cubrimos los pasos del proceso de construcción de modelos de optimización, en particular los 3 primeros, que son definir la notación y sus elementos, verbalizar el modelo y formularlo de manera concreta y abstracta. Y posteriormente, en otras sesiones, hablaremos de la implementación computacional y la interpretación de los resultados que obtenemos. Hasta pronto.